Daha dün biz oğlumuz öldü sanıyorduk. Şimdi birlikte film gecesi yapacağız. Baran, mısırlar patlıyor Baran. Keşke hep böyle kalsak. Güldüğümüz zamanlar hiç bitmese. Bu gece sadece bir başlangıçtı. Biz ailecek her anı doya doya yaşayacağız. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. A la sombra de traiciones y decisiones. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Cómo reacciona Baran ante la confesión de hacer sobre el brazalete? ¿El dolor de Zeida es real o un juego? ¿Qué tipo de planes acelerará la liberación anticipada de Ismet de prisión? ¿Qué actitud tiene Tark hacia las manipulaciones de Acer? ¿Qué decisión tomará Baran respecto a Zeida y la situación del bebé? Si tu café está listo, comenzamos a resolver misterios. ¿Cómo reacciona Baran ante la confesión de Acer sobre el brazalete? ¿El dolor de Zeida es real o un juego? ¿Qué significa la liberación de prisión de Ismet? Si estás listo, prepara tu café y comencemos nuestro análisis. Cuando Baran descubre que el brazalete pertenece a Acer, se enoja mucho. Sin embargo, Acer comienza a hablar antes de que tenga la oportunidad de hablar. Dice que soy la mujer que buscas. Sin embargo, lo cuenta de una manera que lo salva. Dice que contrató a un hombre para Hassan. Sin embargo, añade que él no la mató. Baran dice que encontraron tu pulsera. Hassan responde, obviamente lo robó. Baran pregunta por qué no le dijiste nada a nadie. Acer dice que me amenazó. Dice que mataría a Dylan y Miran si se lo dijera. Por eso guardo silencio, dice. Tanto Tark como tú ibais a matarlo con vuestras propias manos cuando lo encontrarais. Si no se hubiera revelado la verdad, habría pasado años en prisión. Él dice, cuando dijiste que lo hice, pensé que el hombre no podía hacerlo. Baran dice que todos los días tienes un misterio, quién sabe qué más escondes. Tariq dice que mi madre quería proteger a nuestra familia. Dice que me he superado, pediré el precio de cada lágrima que brota de los ojos de mi familia. Dice que no perdonará. Luego de estas palabras, la familia grita su enojo porque el parentesco ha terminado. Ya no estaremos bajo el mismo techo que usted. Él dice que irás. Por otro lado, Miran dice que le trajo a Zeida un juguete para el bebé. Zeida pregunta, ¿qué es esto? Dice que Miran va a ser mi hermano, le traje un juguete. Él no es tu hermano ni nada por el estilo. Dice que se mantenga alejado de nosotros y despide a Miran. Mientras tanto, de repente siente dolor. Zeida baja a la sala y pide ayuda. El enfoque de todos cambia repentinamente. Acer va inmediatamente a Zeida. Explota las emociones de la gente diciendo, mira, Baran Effendi, mira y siéntete orgulloso de tu trabajo. Tark corre inmediatamente hacia Zeida. Dice que si algo le pasa a mi hijo, pagará un alto precio por ello. Dylan dice que vayamos al hospital también. Kudret dice que no está bien. Dice que si vamos, puede haber problemas. Baran dice que tienes razón, padre. Dylan dice que espero que no pase nada. Cuando Baran se culpa a sí mismo, Dylan dice que no estaba allí cuando hablaban. Dice que no tiene nada que ver contigo. Por otro lado, al ver a Akif triste, la señora Ayan dice que abandone este amor. Le dice a Akif que se olvide de Berfin. El amor crea felicidad en tu rostro. Dice que tu cara siempre está malhumorada. Mientras tanto, Ipek acude a su padre. Berfin dice que no te rindas, hermana, seremos muy felices juntas. Akif le dice buena suerte a Ipek. Baran y Dylan hablan sobre las noticias de Zeida y Tark. Dylan dice que habló con Berfin. Zeida y su bebé estaban bien. Él dice que ella ha superado el riesgo de aborto espontáneo. Dice que necesita permanecer en el hospital hasta la mañana para estar seguro. Baran se culpa a sí mismo. Dice que es por mi culpa. Dylan, por supuesto que ibas a preguntar qué pasó. Dice que no sabía que sucedería así. Dylan le pregunta a Baran después de lo que pasó. ¿Los enviarás desde aquí? Baran responde, sí, porque es lo correcto. Dylan afirma que él está con ella en todas las circunstancias. Estoy detrás de ti, decidas lo que decidas, responde. Porque estoy seguro de que tomarás la decisión correcta para proteger a nuestra familia. Baran estaría muy feliz por el apoyo de Dylan. Eres mi cariño.
Dice que eres incluso más que mi vida. Dylan dice que Zeida también tiene una situación. Baran dice que decidirá cuando regrese del hospital. Baran le dice a Dylan que estoy incompleto sin ti. Dylan dice que no, nos completamos el uno al otro. Dylan dice que nos preparemos y bajemos las escaleras. Zeida y Acer hablan. Él dice que dirás que todo se debe a Baran, ¿de acuerdo? Terik los oye hablar. Él dice, ¿de qué estás hablando? Agar lo ignora. Dylan le pregunta a Zeida quién viene a la mansión. ¿Cómo dice el bebé? Zeida dice, ¿con qué derecho preguntas? Acer lo envía a la habitación. Dice que tendrá que permanecer quieto durante 2 meses. Ismet sale de prisión. Él llama a Acer. Dice que me fui y me soltaron antes de lo previsto. Acer funciona para mí. Dice que tomaremos el plan temprano. Baran y Dylan hablan sobre lo que pasará ahora. Baran dice que no te diré que te quedes ahora. Dice que no olvidaremos lo que nos hicieron. Dice que pienses en lo que te hicieron a Miran y a ti. Dice que yo estaría en prisión y tú estarías solo. Baran, los miro, su comportamiento es muy poco amoroso. La falta de amor trae infelicidad. Dylan dice que te conozco muy bien. Dice que no puedo cuestionar tu misericordia. Luego dice déjame cuidar de Zeida. Acer habla con Tark. Baran dice que iba a matar a tu hijo. Él dice que no te vengarás. Tark pregunta, ¿cómo sucederá? Dice que atraparemos a Baran y Dylan usando a Nar. Dice que nos desharemos de ellos. Tark Nar dice que de ninguna manera. Dice que no puedo ponerlo en peligro. Dylan llega en este momento. Tark cree haber oído lo que se dijo. Se desvanece. Dylan pregunta si le pasó algo al bebé. Tark responde que el bebé está bien. Luego los deja. Dylan le pregunta a la señora Acer, ¿Zeida está disponible? Acer responde que está disponible. Zeida intenta por todos los medios evitar salir de la mansión. Querrá hablar con Dylan. Tark y yo esperamos a este bebé durante años. Dice que si algo le pasa ahora, no podré vivir. Zeida le dice a Dylan, quiero pedirte algo. Baran no te doblegará. Dice que no nos envíen desde la mansión. Quiero todo para mi bebé, continúa. Azade le llama a Acer. Dice hablemos. Azade y Kudret dicen que se recupere pronto, el bebé está bien, gracias a Dios. Azade, obviamente todavía buscas venganza. Pero si la vida de mis hijos resulta perjudicada, me encontraréis antes que a vosotros, dice. Azade dice que he sentido remordimiento durante años por lo que te hice. Pero obviamente lo hice bien, dice. Tark no permite que regañen a su madre. Le dice a la señora Azade que sus días de regañar a mi madre han terminado. Dice que estoy aquí ahora. Dice que dime lo que quieras decir. Después de las palabras de Tark, Azade le cuenta cada frase que le dijo a Azade. Acer continúa acosando a Tark. Dylan habla con Baran. Baran Zeida dice ¿cómo? Dylan dice muy bien. Fue tan bueno que jugó en mi conciencia. Dice que me pidió que hablara contigo. Dylan habla con Baran sobre lo que dijo Zeida. Baran responde que están jugando incluso en esta situación. No puedo permitir esto más. Dice que no abandona sus hábitos temperamentales. Berfin vino a hablar con la señora Ayan. Piensa en las palabras de Acer. Recuerda la situación en la que se encontraban Ayanam y Akif. Gracias a ambos, gracias. Dice que también quiere disculparse. Dice que tienes muchos derechos por lo que has hecho. Hermana Ayan, nunca más volverás a estar triste por mi culpa. Dice que no volverá a venir aquí y que no te molestaré. La señora Ayan dice que tiene razón. Dice que no sin el consentimiento de la familia. Justo cuando se va, entra Akif. Berfin sale de casa sin decir nada. Ipek se enferma. Berfin dice que el té de mi hermana es bueno para mí. Llámalo. Él dice que por favor déjelo preparar el té. Akif no puede matar a su hija. Llama a Berfin. Baran y Dylan deciden hablar con Acer y Tark. Acer dice déjame hablar antes de que tú hables con nosotros. Acer dice que el bebé de Zeida está en riesgo, nos están echando.
Varane dice que sí, saldrás de esta casa. Pero 2 meses después, cuando termine el periodo riesgoso de Zeida, afirma. Varane y Dylan los dejan. Acer inmediatamente continúa con el relleno. Dice que iremos juntos a Ismet y nos ocuparemos de este asunto. De lo contrario, afirma, es imposible deshacerse de ellos. Van a Ismet con algo de dinero. La preparación para un nuevo plan ha comenzado. Berfin llega a Ipek. Ipek se alegra mucho cuando ve a Berfin. Berfin Ipek pregunta, ¿estás bien? Ipek dice que me siento muy bien incluso cuando te veo. Se abrazan con Berfin. Amigos, analizamos juntos otro episodio de Blood Flowers bajo la sombra de intrigas y decisiones. La ira de Varane, los planes de Acer, los juegos de Zeida y los dilemas de Tark añaden una dimensión completamente nueva a la historia. Veremos juntos qué secretos y encuentros nos esperan en el próximo episodio. Si te ha gustado nuestro análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus seres queridos. Asegúrate de compartir tus comentarios y predicciones con nosotros. Nos vemos en el próximo análisis. Cuídate mucho. Adiós.